que mi amor sea decirte sí hasta el final. Les decía que les comparto el Evangelio que hoy vamos a reflexionar, tomado del evangelista San Lucas, capítulo 11, versículos del 15 al 26. Habiendo Jesús expulsado un demonio, algunos de entre la muchedumbre decían: Este expulsa a los demonios por el poder de Belzebul, el príncipe de los demonios. Otros, para ponerlo a prueba, exigían de él un signo que viniera del cielo. Jesús, que conocía sus pensamientos, les dijo: Un reino donde hay luchas internas va a la ruina y sus casas caen una sobre otra. Si Satanás lucha contra sí mismo, ¿cómo podrá subsistir su reino? Porque, como ustedes dicen, yo expulso a los demonios con el poder de Belzebul. Si yo expulso a los demonios con el poder de Belzebul, ¿con qué poder los expulsan los discípulos de ustedes? Por eso ustedes los tendrán a ellos como jueces. Pero si yo expulso a los demonios con la fuerza del dedo de Dios, quiere decir que el reino de Dios ha llegado a ustedes. Cuando un hombre fuerte y bien armado hace guarda en su palacio, todas sus posesiones están seguras, pero si viene otro más fuerte que él y lo domina, le quita el arma en la que confiaba y reparte sus bienes. El que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama. Cuando el espíritu impuro sale de un hombre, vaga por lugares desiertos en busca de reposo, y al no encontrarlo piensa: volveré a mi casa de donde salí. Cuando llega, la encuentra barrida y ordenada. Entonces va a buscar a otros 7 espíritus peores que él, entran y se instalan allí. Y al final ese hombre se encuentra peor que al principio. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Después de escuchar, amigos, el Evangelio que hoy la liturgia nos propone, experimentamos esta incertidumbre de corazón porque acusan a Jesús de colaborar con el mal. Sería una blasfemia imperdonable afirmar que el bien y el mal están juntos, que Dios y el diablo se dan la mano. Jesús deja en claro que Él actúa con la fuerza de Dios. Y cuando Jesús habla así, también sabemos que Dios es el que habla así. Cuando Jesús perdona y consuela, es Dios quien perdona y consuela. Jesús es Dios. Por eso es esta expresión de esa cercanía de Dios que viene a abrazarnos en momentos particulares de nuestra vida, ¿no? Porque en el fondo se hace presente este dolor o este mal cuando nosotros vemos una comunidad que está dividida. Y sabemos que una comunidad dividida está cavando su propia fosa. Cuando el reino de Dios se hace presente en la comunión interna entre sus miembros, todo aquello que atenta, ataca a esa unión, va destruyendo la vida comunitaria. Y así empieza el Evangelio cuando dice que cuando ocurrió este hecho de que Jesús expulsa a un demonio, muchos comenzaron a murmurar, ¿no? La murmuración es ese hablar entre dientes, pero que no construye, sino que al contrario, la murmuración siempre tiene ese mal espíritu que quiere sembrar la división, la cizaña, el sembrar por allí los encontronazos, la disparidad de pensamiento, pero para que cada uno se divida y genere este mal que hace tanto daño a todas las comunidades, a la familia, al grupo de amigos, al grupo
donde trabajamos, al grupo de apostolado, a la misma comunidad cristiana, a la iglesia. ¿Cuántas veces el Papa Francisco habla de lo que significa el daño, de la murmuración, o en dicho en argentino, ¿no?, el chusmerío, de se lleve y traiga, que nada edifica y que es hacerle el caldo gordo al diablo para que en esa división se reduzcan las fuerzas para sembrar el bien y se reduzcan las fuerzas que tenemos que tener para predicar el Evangelio con un testimonio de vida, ¿no? Estos signos que aparecen en el Evangelio nos hacen abrir los ojos, porque Jesús lo va a expresar concretamente. Si echa a los demonios por el poder de Belzebul, que es el príncipe de los demonios, y allí está la murmuración, es pretender que Jesús está haciendo la suya, está haciendo el mal. Esa murmuración que desconcierta, que desorienta a ese auditorio y a los que estaban compartiendo el momento de la vida de Cristo. Y Jesús en esto, aprovechando esa murmuración y aprovechando desenmascarar esta imbecilidad que estaba allí presente, manifiesta una verdad iluminadora. No es posible construir un reino del mal rompiendo el poder del maligno, porque todo reino dividido por sí mismo se derrumba. Y el que es el dedo de Dios indica con claridad que es el que ha venido a traer el reino de Dios a su pueblo. El reino de Dios ha llegado. De allí que la comunidad de Jesús se edifica en la unidad interna. Que el demonio, que el mal, que el espíritu del mal quiera aprovecharse de nuestras fragilidades, de nuestras vulnerabilidades, para tensionar las situaciones y generar la división, sabemos que es obra del demonio. Jesús en el mismo Evangelio lo va a llamar padre de la mentira. Pero tenemos que tener siempre en claro esto: Jesús es el que ha venido a traer la instauración del reino de Dios entre nosotros. Él es el que ha pedido al Padre que sean uno para que el mundo crea. Líbralos del mal de la división. Así el mundo creerá que tú me has enviado. Y toda división es una herida que sufrimos en carne propia, ¿no? Porque la división, la murmuración, la desorientación, el generar estas tensiones en la vida de convivencia, es un signo de muerte en el cuerpo de la iglesia o de una comunidad. Es una consigna que nos proponemos para que recemos y pensemos. Y te invito a que puedas compartir tu opinión a través del 351-817-1593, que te puedas preguntar a modo de examen de conciencia, porque a eso nos lleva el Evangelio, ¿no? En tus ambientes concretos, donde vos estás, ya sea la familia, los amigos, el lugar de trabajo, el lugar de apostolado, ¿sembrás unión o discordia? ¿Cuántas veces, no? Aún sin darnos cuenta, porque uno opina distinto, piensa distinto, o no nos gusta esto que tal persona hizo, o el cura, o el papa, o tal realidad se nos presenta, uno sin darse cuenta nos convertimos en murmuradores, sembradores de la discordia y de la desunión. Te lo comparto como consigna y esperamos tu mensaje de voz. En tus ambientes, ¿sembrás unión o discordia? Y con una mano en el corazón, ser sinceros y plantearnos esto, porque el reino de Dios que Jesús nos trae nos convierte
para que seamos artífices de la verdad. Y recordando que hoy, en este día viernes, es un día de feriado en nuestro país, feriado puente, como le llamamos, anticipo del feriado que es mañana, y aprovechando a lo mejor que estás descansando, que estás en un horario más relajado, bueno, seguimos compartiendo la catequesis de este evangelio, ¿no? Después de haber escuchado este momento de música, recordamos lo que el evangelio nos decía, ¿no? Lo usan a Jesús como que era el que había traído el mal, que sembraba el mal espíritu, ¿no? Y sin duda que Jesús provocaba admiración en la gente, no solo por sus palabras, sino también por sus hechos, por los acontecimientos, por las obras que él iba haciendo, porque su presencia sanaba, su presencia liberaba, restablecía a los seres humanos enfermos y dominados por todo tipo de males, ¿no? Y allí es donde aparece la murmuración, ¿no? Los fariseos, envidiosos por el poder y el prestigio que Jesús tenía entre la gente, ya no sabían qué hacer para desacreditarlo. Entonces se les ocurre decir que Jesús hacía prodigios porque tenía el poder de Satanás, que expulsaba a los demonios con el mismo poder. Y aquí es donde Jesús da la gran enseñanza, ¿no? Este texto, amigos, nos quiere destacar que Jesús hace el bien y libera a los hombres con un poder divino, no demoníaco. El poder de Dios hace el bien y las fuerzas del mal solo destruyen y enferman al hombre. Más adelante Jesús advierte a los que fueron liberados de algún mal que estén atentos para no volver a caer en lo mismo. Es la segunda parte del Evangelio de hoy, ¿no? Jesús lo hace con ese ejemplo cuando dice que el peligro que a veces podemos tener de que sentirnos liberados del mal, pero el demonio piensa, volveré y me instalaré con más fuerza en este corazón que había sido sanado, ¿no? Porque es allí donde Jesús nos empieza a hablar del tema de la recaída. Es más difícil levantarse luego de una recaída. Que podemos vivirlo todos esto, ¿no? ¿Quién no ha tenido experiencia a veces de tener un mal paso, una caída? Aferrarnos a la misericordia de Dios, sentirnos abrazados por su misericordia, y de pronto, cuando por allí nos descuidamos, por nuestra propia limitación, por nuestra propia fragilidad, nos descuidamos y vuelve una recaída. La misma palabra nos lo está anunciando, ¿no? Porque nos hemos descuidado, hemos recaído en algo que creíamos superado y que uno nunca puede sentirse superado o seguro en esto. El mismo San Pablo lo va a decir. El que esté en pie tenga cuidado de no caer. Ahí aparece el tema de las recaídas. Alguien que acaba de ser liberado, alguien que acaba de convertirse o de cambiar de vida, tiene un entusiasmo que le ayuda a perseverar, pero cuando uno vuelve a caer, ya no siente atractivo hacia el bien, que se le ha hecho rutinario. Ese es el peligro de la recaída, de hacernos sentir poco aprecio por lo bueno. Como hemos vuelto a recaer, quedamos como encerrados en ese disgusto, en no gustar por el bien y como cruzarnos de brazos y echarnos al abandono, ¿no? Darle más lugar a lo rutinario que al atractivo que tiene que tener lo bueno para que yo pueda entusiasmarme y seguir obrando el bien porque estoy destinado para hacer y vivir el bien, ¿no? Hay otros textos en la palabra de Dios que nos advierten sobre esta tentación de volver atrás o de correr el peligro de volver atrás, ¿no? Hay un texto de la carta a los Hebreos que dice: es muy difícil que cuantos fueron una vez iluminados gustaron el don celestial
y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, saborearon las buenas nuevas de Dios y los prodigios del mundo futuro, y sin embargo cayeron. Se renueven otra vez por la penitencia, porque crucifican de nuevo al Hijo de Dios. La carta a los Hebreos, capítulo 6, versículos del 4 al 6, nos dice esta expresión, ¿no? Y esto es un gran desafío para nosotros. ¿Por qué? Porque nunca podemos pretendernos instalados en la seguridad de que nada nos va a volver a ocurrir, de que nada nos va a volver a pasar. A veces es un orgullo interior que puede estar generando un mal espíritu en el sentido de pensar que porque he vencido este mal gesto, o mala actitud o mala obra, uno ya está vacunado. Es lo que se creen vacunados, porque has vivido o hemos vivido un momento de conversión o un momento de experiencia de Dios, donde la gracia de Dios ha inundado nuestra vida, uno se siente vacunado. Creemos que nunca más nos va a pasar nada. Creemos que nunca más vamos a tener problemas. Creemos que nunca más vamos a volver a caer. Y en la primera de cambio, ante nuestra propia debilidad, ante nuestra propia limitación, ¡zas! Cualquier descuido hace que uno vuelva a caer en cualquiera de los males, en cualquiera de los pecados, en cualquiera de los vicios, en cualquiera de las actitudes que creíamos habernos superado. Y la realidad muestra que esa experiencia de recaída a veces puede ser fatal. ¿Por qué? Porque nos hace sentir vencidos. Inmediatamente el mal espíritu vuelve a invadirnos y hace creernos que no podemos, que vamos a hacer siempre así, que de qué sirve hacer el bien si después inmediatamente volvemos a estar mal, porque somos frágiles, somos débiles, desconfiamos de nosotros mismos, hasta desconfiamos de la fuerza de la gracia, pues en el fondo yo quería vivir en gracia, pero ahora el volver a caer en este pecado me hace pensar que no me sirve todo lo que he hecho, incluso en todos aquellos medios espirituales que yo puse, todo lo empezamos a hacer dudar. Ese mal espíritu, sembrado por el demonio, es lo que nos hace perder esta orientación que Jesús destaca en el Evangelio, porque Él viene a decirnos: yo he venido a proclamar el reino de Dios, y tengo que decirles a ustedes con la fuerza del dedo de Dios que el reino de Dios ha llegado. Y la fuerza del dedo de Dios no es para acusar, señalar, hundir, apretar. La fuerza del dedo de Dios es para venir a decirnos que el reino de Dios ha llegado a ustedes y que aquí está la fuerza de cada uno de nosotros. En la gracia que se renueva en nosotros, tantas veces la necesitamos porque Dios no nos deja sin su protección tantas veces que caigamos. La obstinación en mantenernos en el mal por el desánimo, por la rutina, por el desencanto, es un mal espíritu. Y Jesús eso no lo quiere. Las parábolas de la misericordia van a hablarnos de cuántas veces necesitamos. Es el Señor el que viene a levantarnos. Es el que viene con el poder de su gracia, el poder del dedo de Dios, viene a darnos la fuerza para que no nos sintamos dominados por el mal. Y el Evangelio es muy claro cuando dice: un hombre fuerte y bien armado hace guardia en su palacio y todas sus posesiones están seguras. Pero si viene otro más fuerte que él y lo domina, le quita el arma en la que confiaba y reparte sus bienes. Cuánto bien nos hace escuchar que nosotros lo que hacemos, y lo hacemos unidos a Jesús, con la fuerza de la gracia y con el deseo del bien, es una posesión segura y que no tenemos que bajar los brazos, que no tenemos que desconfiar
de la fuerza de Cristo. Y que aunque la recaída a veces nos muerda, no dar lugar a ese desánimo que se genera, sino por el contrario, experimentar que es Jesús el que nos sostiene. Es Él el que viene a ayudarnos, a animar, a tener la fuerza de Dios. Ese dedo de Dios que no es para señalarnos, sino para indicarnos la fuerza del reino que se está construyendo en nuestro corazón y a través de nuestras obras, en los ambientes donde nosotros estamos. Allí la mano de Dios nos toma, nos levanta, nos fortalece y nos anima. ¿Qué es confiar en el poder de Dios, en la gracia de Dios, en el Espíritu que viene a animarnos porque el reino de Dios está entre nosotros? Cuando compartimos la consigna de hoy, los invito a que puedan hacer llegar su mensaje de voz al 351-817-1593. Nos preguntamos esto: en tus ambientes, en los lugares donde vos estás, ¿sembrás unión o división? Porque a veces sin querer, y esto es lo que tenemos que pensar y rezar, nos sentimos mordidos por el poder del mal y sin darnos cuenta estamos haciéndole el caldo gordo al mal. Estamos fomentando el mal. Confiar más en el desánimo, confiar más en el bajón que en la fuerza de la gracia, aunque tengamos que levantarnos, tantas veces haga falta. ¿Qué les parece si escuchamos un momento de música que el operador nos ha preparado y seguimos pensando en esto a la luz de la fuerza y de la gracia de la palabra de Dios que estamos compartiendo? Todos vamos aprendiendo del Evangelio y todos vamos compartiendo, y en escucharnos unos a otros, eso también hace a la catequesis. ¿Por qué? La catequesis es vida, no es solamente una letra muerta, sino que es abrazar el Evangelio para poder trasladarlo a la vida, y reconociendo también, como la consigna de hoy que nos pregunta si en nuestros ambientes sembramos unión o división. Es una pregunta que nos cuestiona, nos interpela, porque a veces por allí, sin darnos cuenta, nos tenemos que apropiar de actitudes que a lo mejor han sembrado división, o han llevado el chusmerío, o han generado mal espíritu, ¿no? Y de eso tenemos que ponernos en la presencia de Dios para poder pedirle que su espíritu nos ayude a cambiar, a no instalarnos en aquellas actitudes que no sean del Evangelio, sino siempre asemejarnos un poco más a Jesús y allí encontrar ese camino a la santidad a la que todos estamos invitados. Y en el bloque anterior hablaba de estas cuestiones, ¿no? de la murmuración, de la división, el desánimo por la recaída, de lo que genera la recaída, a veces el pesimismo, el mal espíritu. Y me acordaba, y se los voy a compartir ahora, un hermoso número de la exhortación apostólica del Papa Francisco, la Evangelii Gaudium. En determinado momento el Papa habla de las tentaciones de los agentes de pastoral, ¿no? Es el punto 2 del capítulo 2, ¿no? Cuando habla de la crisis del compromiso comunitario. En el punto 2 dice las tentaciones de los agentes de pastorales. Y la tercera tentación habla del no al pesimismo estéril. Y hace mención de un párrafo de San Juan XXIII en su discurso de inauguración del Concilio Vaticano II. Providencialmente, hoy es la fiesta de San Juan XXIII. Qué lindo que podamos compartir este párrafo de su discurso de inauguración del Concilio Vaticano II en este ámbito, ¿no? Cuando el Papa nos dice: aquellos que somos agentes de evangelización, es decir, que queremos vivir el Evangelio y queremos transmitirlos, no al pesimismo estéril. Es el número 84 de Evangelii Gaudium. La alegría del Evangelio es esa que nada ni nadie nos podrá quitar. Los males de nuestro mundo y los de la Iglesia
no deberían ser excusas para reducir nuestra entrega y nuestro fervor. Miremoslos como desafíos para crecer. Además, la mirada creyente es capaz de reconocer la luz que siempre derrama el Espíritu Santo en medio de la oscuridad, sin olvidar que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, al decir de San Pablo en su carta a los romanos. Nuestra fe es desafiada a vislumbrar el vino en que puede convertirse el agua y a descubrir el trigo que crece en medio de la cizaña. Y aquí es donde cita este párrafo de San Juan 23. En este sentido, podemos volver a escuchar las palabras de San Juan 23 en aquella admirable jornada del 11 de octubre de 1962, cuando se inauguraba el Concilio Vaticano II. Llegan a veces a nuestros oídos, hiriéndolos, ciertas insinuaciones de algunas personas que aún en su celo ardiente carecen del sentido de la discreción y de la medida. Ellas no ven en los tiempos modernos sino prevaricación y ruina. Nos parece justo disentir de tales profetas de calamidades, avesados a anunciar siempre infaustos acontecimientos como si el fin de los tiempos estuviese inminente. En el presente momento histórico, la providencia nos está llevando a un nuevo orden de relaciones humanas, que por obra misma de los hombres, pero más aún por encima de sus mismas intenciones, se encaminan al cumplimiento de planes superiores e inesperados. Pues todo, aún las humanas adversidades, aquella lo dispone para mayor bien de la Iglesia. Palabras de San Juan 23 en la inauguración del concilio, como diciéndonosla a nosotros hoy, que a veces por allí, o esa murmuración que hacemos sembrar en nuestros ambientes divide, genera mal espíritu, o a veces también nos pasa a nosotros mismos que ante las recaídas de nuestros pecados, de nuestros egoísmos, de nuestras limitaciones, queremos tirar todo al diablo, todo por la borda y alejarnos de la vida de la gracia y dejarnos que el mal espíritu nos domine. Sigue diciendo el Papa Francisco en Evangelii Gaudium: una de las tentaciones más serias que ahogan el fervor y la audacia es la conciencia de derrota que nos convierte en pesimistas, quejosos y desencantados con cara de vinagre. Nadie puede emprender una lucha si de antemano no confía plenamente en el triunfo. El que comienza sin confiar perdió de antemano la mitad de la batalla y entierra sus talentos. Aún con la dolorosa conciencia de las propias fragilidades, hay que seguir adelante sin declararse vencidos y recordar lo que el Señor dijo a San Pablo: te basta mi gracia, porque mi fuerza se manifiesta en la debilidad. El triunfo cristiano es siempre una cruz, pero una cruz que al mismo tiempo es bandera de victoria, que se lleva con una ternura combativa ante los embates del mal. El mal espíritu de la derrota es hermano de la tentación de separar antes de tiempo el trigo de la cizaña, producto de una desconfianza ansiosa y egocéntrica. Estamos llamados a ser personas cántaros para dar de beber a los demás. A veces el cántaro se convierte en una pesada cruz, pero fue precisamente en la cruz donde, traspasado, el Señor se nos entregó como fuente de agua viva. No nos dejemos robar la esperanza. Amigos, qué bueno es que esta palabra de hoy llegue a nuestro corazón, porque no podemos dejar de lado tantas realidades que hoy nos golpean en el orden religioso y también
en los otros ámbitos de la vida, ¿no? A veces en la convivencia de la familia, con los amigos, con los que están cerca nuestro, corremos este peligro de por allí perder ese encanto, esa alegría, esa esperanza que nos da el Evangelio y dejarnos dominar por el mal espíritu de la derrota. Y nos decía el Papa, el mal espíritu de la derrota es hermano de la tentación, de separar antes de tiempo el trigo de la cizaña. Y eso es lo que genera la desconfianza ansiosa y egocéntrica, ¿no? A veces, cuando no actualizamos la vida de gracia en nosotros, en la oración, por los sacramentos, la reconciliación, la Eucaristía, la oración a la luz de la palabra de Dios, de meditarla, de reflexionarla, o tantos otros modos de oración donde experimentamos la cercanía de Dios y también del obrar bien, sin cansarnos, sin desfallecer, aunque a veces las cosas parece que nos patean en contra y uno tenga ganas de bajar los brazos, porque a quien le significa algo que yo haga el bien y nadie lo reconoce. Cuando entramos en esas disyuntivas humanas de por qué no se me reconoce o porque para qué hacer el bien si el mal corre en la delantera, dejamos entrar en nosotros por allí una desertificación espiritual. Vamos haciendo de nuestros corazones verdaderos desiertos, ¿no? Y ese desierto seca las raíces cristianas de nuestra vida. No es casual que se nos diga que muchas veces el mundo cristiano se está haciendo estéril y se agota como una tierra que está sobreexplotada y que se convierte en arena, porque dejamos que esa desertificación vaya carcomiendo todo nuestro corazón, nuestra mente, nuestra conciencia, y nos crucemos de brazos, dejando que todo pase. Es lo que compartíamos en la consigna, ¿no? Que se lo pedimos al Espíritu Santo para que venga en nuestra ayuda en este momento de nuestra vida. En tus ambientes, ¿sembrás unión o división? ¿O sos generador del bien? Por encima de todo, nunca bajar los brazos para hacer el bien. Lo seguimos pensando, compartimos este último momento de música y hacemos oración, lo que vamos a escuchar y que el operador preparó con mucho amor en esta parte de la catequesis. Vamos a un momento de música. Bueno, queridos amigos, en este último tramo de la catequesis de este día, volver a la idea que nos dejaba el Evangelio, ¿no? Del dedo de Dios. Si yo expulso a los demonios con la fuerza del dedo de Dios, quiere decir que el reino de Dios ha llegado a ustedes. Quedarnos con esa imagen, ¿no? Ese dedo de Dios que es el signo de la fuerza, un dedo, ¿no?, que señala, que acusa, que nos hunde o nos marca, sino el dedo donde da la fuerza para poder sostenernos y vivir esto mismo que Jesús nos dice en el Evangelio de hoy. El que no está conmigo está contra mí y el que no recoge conmigo desparrama. Tener esta idea de vivir en la gracia es vivir unidos a Jesús y sabiendo que esa unión con Jesús nos llena de fortaleza nuestra vida y nos permite ser generadores de unidad. Cuántas cosas son importantes en la vida de una comunidad y cuánto bien hace que haya personas, ojalá nosotros, seamos los generadores de unidad, factores de unidad, ya sea por nuestro actuar, por nuestras palabras, por nuestra buena onda.
por encima de todo, nunca bajar los brazos para hacer el bien. Lo seguimos pensando, compartimos este último momento de música y hacemos oración, lo que vamos a escuchar y que el operador preparó con mucho amor en esta parte de la catequesis. Vamos a un momento de música. Bueno, queridos amigos, en este último tramo de la catequesis de este día, volver a la idea que nos dejaba el Evangelio, ¿no? Del dedo de Dios. Si yo expulso a los demonios con la fuerza del dedo de Dios, quiere decir que el reino de Dios ha llegado a ustedes. Quedarnos con esa imagen, ¿no? Ese dedo de Dios que es el signo de la fuerza, un dedo, ¿no?, que señala, que acusa, que nos hunde o nos marca, sino el dedo donde da la fuerza para poder sostenernos y vivir esto mismo que Jesús nos dice en el Evangelio de hoy. El que no está conmigo está contra mí y el que no recoge conmigo desparrama. Tener esta idea de vivir en la gracia es vivir unidos a Jesús y sabiendo que esa unión con Jesús nos llena de fortaleza nuestra vida y nos permite ser generadores de unidad. Cuántas cosas son importantes en la vida de una comunidad y cuánto bien hace que haya personas, ojalá nosotros, seamos los generadores de unidad, factores de unidad, ya sea por nuestro actuar, por nuestras palabras, por nuestra buena onda, por nuestros gestos, por nuestras acciones. Generemos siempre y seamos factores de unidad. Que nunca entre en nosotros la murmuración, la difamación, que nunca entre en nosotros el chismerío que divide, que desacredita, que genera, como nos decía el Evangelio, ese mal espíritu que daña tanto a la vida de la comunidad, ¿no? Y para eso tenemos que estar unidos a Jesús, sin ninguna duda, abrazarnos y fortalecernos en Él, ¿no? Aquello que hermosamente el documento de Aparecida nos decía en el número 243, ¿no? El acontecimiento de Cristo es, por lo tanto, el inicio de ese sujeto nuevo que surge en la historia y al que llamamos discípulos. No se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una persona que da un nuevo horizonte a la vida y con ello una orientación decisiva. Esto es justamente lo que con presentaciones diferentes nos han conservado todos los evangelios como el inicio del cristianismo, un encuentro de fe con la persona de Jesús. El que no está conmigo está contra mí, el que no recoge conmigo desparrama. Una linda pregunta que nos queda hoy en la catequesis, ¿no? ¿Estoy con Jesús? ¿O por allí, por mis desánimos, por mis temores, por mis recaídas, sin darme cuenta, estoy desparramando? Que la gracia de Jesús nos ayude a vivirlo así. Te invito a que podamos hacer la oración de bendición al término de esta catequesis. En este fin de semana te deseo un fin de semana bendecido, preparándote para las celebraciones en octubre, recordando que octubre es el mes del Rosario, octubre es el mes de las misiones. Por lo tanto, retomar nuestra oración, unirnos al rezo del Rosario, pidiendo tantas gracias que nuestras comunidades necesitan y también pedir por las misiones, por los misioneros, que tengan la fuerza y que todos nos sintamos misioneros, porque cada uno, cuando queremos hacer el bien y queremos tener este buen espíritu del que nos habla Jesús en el Evangelio de hoy, sin ninguna duda que allí estamos haciendo la obra del reino de Dios y sembrando el reino de Dios. Te invito a que hagamos la oración de cierre, encomendándonos a la Virgen y hoy a San Juan 23, en este día de su fiesta, que nos ha enseñado también con su mansedumbre y su bondad una manera de evangelizar.
Digámosle a Jesús: Señor, que conoces mi fragilidad y sabés cuánto me atrae el mal. Dame la gracia de perseverar en tu camino. Fortaleceme y mostrame siempre la belleza y la atracción del bien, para que no vuelva a revolcarme en el barro. Y antes mis recaídas, que siempre me aferre a tu mano poderosa, que busca que tu amor me sane, me salve y me haga caminar en el camino de la vida, con esperanza y con alegría cristiana. Que te bendiga el buen Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Gracias a nuestro operador, gracias a todos los que compartieron la catequesis de este día. Quien les habla, hemos compartido la catequesis, Padre Daniel Cavallo, desde la diócesis de San Francisco. Que la Virgen te cuide, que Dios te dé la fuerza de su dedo para hacer siempre el bien. Chao, un buen fin de semana. De mis miedos más